Un gusto en saludarles. Hoy vamos a tratar dos etapas del desarrollo, la etapa de latencia y la etapa genital. Dos etapas importantes también tratadas por Sigmund Freud. Vamos a empezar con la latencia de 6 a 12 años aproximadamente. Este es un periodo importante porque está marcado por fenómenos culturales. Coincide con el ingreso del niño a la escolaridad, a la primaria, implica cambios muy significativos, empiezan a aparecer figuras importantes en el niño, representantes también de la autoridad como son los profesores, empieza un mundo de relación importante, la socialización, el trabajar y el divertirse con compañeros de su edad, aproximadamente de su edad. Es un periodo muy importante y también porque se da el mecanismo de represión. ¿Qué quiere decir? Como hablábamos en sesiones pasadas, hay un olvido de las experiencias infantiles. Ese olvido se da por el mecanismo de represión, que es una barrera en nuestro consciente que no permiten que recuerdos infantiles de 0 a 5 años accedan de manera idéntica a nuestra conciencia, y si aparecen, aparecen disfrazados, transformados o como recuerdos encubridos. ¿Qué es el periodo de la latencia? Este periodo que también es llamado etapa escolar. No hay una zona erógena, ya todas las zonas erógenas están formadas. Ahora la libido queda camuflada, queda suspendida, queda reprimida. Sí existe, pero ya no está dirigida a un área corporal, sino que se va a direccionar hacia otras actividades. Se va a direccionar al mundo externo a través de las actividades escolares. Y a nivel interno va a formar, va a contribuir a la formación de lo que son los ideales. El placer entonces en el niño va a estar dado en todo lo que tenga que ver con el juego con iguales, con las actividades académicas. Es una época muy bonita. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando iban a comprar los útiles escolares, el olor a lápiz, el olor a cuaderno nuevo, la experiencia de ir a una librería, era algo fantástico. La posibilidad de ir al colegio es algo que era muy añorado por los niños en esta época, porque psíquicamente tienen el deseo de hacer las cosas, el deseo natural de aprender y el deseo de comportarse bien. ¿Cuál es el sentimiento básico en esta época? Obviamente aparece un repudio a todo lo inadecuado. Recuerden que se están formando los ideales. El niño empieza a rechazar aspectos inadecuados, entonces aparece el pudor, la vergüenza y el asco ya de manera más significativa, porque en la etapa anal empieza a aparecer el asco hacia las heces, pero aquí se da ya de forma más significativa, más consciente. La actividad principal es estrictamente de tipo académico y social. Y un periodo de latencia tardía de 8 a 12 años. Entonces de 6 a 8 y de 8 a 12. De 6 a 8 es como una especie de transición. O sea, al 100% el niño no ha abandonado sus zonas erógenas. Está en un periodo de transición, de salir de ese narcisismo. Sus controles yoicos son muy inmaduros, todavía muy inestables, pero lentamente él se va adentrando en lo que es la adquisición de los valores y las normas culturales. Su estructura yoica, ¿qué es el yo? El yo es una estructura mental que va a mediar entre el mundo externo y mis tendencias, mis instintos, mi ello, mis pulsiones. O va a mediar entre mis ideas superyoicas, mi ley y mis instintos. O sea, el yo es una instancia mediadora. Es más o menos, como coloca Freud el ejemplo, que el ello, que está totalmente instintivo, es como un queso.
Pero cuando ese queso entra en contacto con el mundo externo, la capa externa se vuelve más dura, más rígida, menos permeable. Ese sería en este caso el yo, aquella parte que tiene contacto con el mundo externo. Entonces el niño ese yo se está estructurando, se está capacitando más, se necesita entrenamiento. Por eso este periodo es un periodo de transición entre lo instintivo, lo pulsional, a la inclusión al mundo de la cultura. El niño ya empieza a controlar sus conductas motoras, ya un niño de 6-8 años ya corre, salta, brinca, baja, sube escaleras, puede saltar la cuerda, su motricidad gruesa es excelente, empieza a desarrollar significativamente su motricidad fina, prensión palmar, prensión en dígito para agarrar de manera adecuada el lápiz, etc. Ahora seguimos hablando de esta etapa. Y la etapa de latencia tardía de 8 a 12 años, ya hay un equilibrio, se consolida el desarrollo del yo y el niño es un niño más tranquilo, más obediente en términos generales. Si por ejemplo en la casa existe un puber y existe un muchacho, una niña en una etapa latente, la que hace caso, la que saca la basura, la que quiere hacer todo bien, va a ser el latente, porque el puber va a ser el rebelde. Entonces, esta latencia tardía hace referencia a la mayor adquisición de lo que son las normas y mayor contacto y seguimiento de la realidad. ¿Qué pasa en la etapa latente temprana? La actividad motriz empieza a desarrollarse, motriz gruesa y obviamente motriz fina. El hecho de entrar al colegio, por ejemplo, transición, que es de los 6 años, es un periodo difícil. Los niños en este momento sienten gran angustia al desprenderse de sus padres. Da la angustia del primer día de clases. No se sabe quién sufre más, si el padre o el estudiante o el hijo. Pero es importante porque él empieza a sujetarse a lo que son las reglas. No solamente las reglas en el colegio, sino las reglas también en los juegos, en el deporte. Eso es importante en este periodo. Aprenden también, otra característica de la latencia temprana, en los inicios del aprendizaje de la lectura y la escritura. Eso es muy importante porque da cuenta de las capacidades propias del pensamiento y su relación con la motricidad fina. Eso es muy importante. Eligen juntarse con aquellos de su mismo sexo. Es muy común que los niños se junten con los niños y las niñas con las niñas. No quiere decir que no acepten a alguien del sexo opuesto, pero es más común que busquen a sus homólogos, porque están en un aprendizaje de lo propio, de su sexo. Son otra característica es que son muy obedientes. Pueden en ocasiones aparecer conductas de tipo ambivalente, por ejemplo, de rebeldía, de oposición a una orden. Recuerden que esta es una etapa de transición a la latencia secundaria, pero en términos generales son más susceptibles a acatar las normas del superyo, es decir, aquella instancia psíquica de nosotros que tiene que ver con nuestro propio comportamiento moral, nuestro propio comportamiento ético, nuestra propia manera de acatar las normas que se está formando en esta época. La latencia tardía aparecen dos cosas importantes: el autocontrol, que lo vemos acá, y la autovaloración. Es muy importante. Por ejemplo, cuando el niño está aprendiendo cosas nuevas en el colegio, la autovaloración se ve favorecida con los logros que el niño empieza a tener, con los reconocimientos y las valoraciones que le dé el entorno, que le dé la familia. Es muy importante para el niño y para reforzar una autoestima positiva. La autocrítica aparece de manera tremenda, porque la autocrítica tiene que ver con el superyo.
Entonces él mismo, si no le va bien, él mismo se va a sentir incómodo, busca portarse bien para que el entorno le apruebe las cosas. Entonces es una época en donde el niño debe ser influenciado de manera positiva por los aportes verbales de los padres. Por ejemplo, que el papá empiece a llamarlo qué muchacho inteligente, qué niña bonita, qué niña inteligente. O sea, con cosas positivas, porque es una época en donde el niño está moldeando su propia valoración. Es una época en que necesita mucho acompañamiento. Hoy en día los padres son demasiado virtuales, muy distantes de las actividades de los hijos, se las delegan casi en un 100% a los profesores o a los cuidadores. Y quien no engendra, pues le es más difícil el amor hacia lo que no es suyo. Entonces es responsabilidad de los papás acompañar a los niños en el colegio. Es una parte muy importante. Muchos niños están aprendiendo las bases de la escritura, de la lectura, de las matemáticas. Y usted ve que es muy común que los muchachos digan que, no hombre, es que a mí, yo no soy bueno para las matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas. Nosotros sabemos desde la neurociencia que nosotros tenemos una parte de un cerebro que es un especialista matemático, que es nuestro hemisferio izquierdo, es un especialista matemático, es un especialista lector, y tenemos un área que es un especialista escritor, que tiene que ver con el área motora. Entonces no se justifica que un niño diga que no tiene habilidades para eso cuando es un niño que fisiológicamente está bien. Entonces, un aprendizaje deficiente en estos periodos puede debilitar esa habilidad nata que tiene nuestro cerebro y pueden aparecer grandes problemas de aprendizaje a nivel futuro si no se asientan unas buenas bases. Por eso los papás deben acompañar a los hijos a guiar y a orientar las tareas, no a hacerle las tareas a los niños, sino a orientarlos en las tareas. Entonces esta es una época muy importante para eso. Otra característica que al reconocer y diferenciar los distintos roles que desempeñan en los diversos espacios sociales de los que hace parte, el niño adquiere una perspectiva de sí mismo más integrada y compleja. O sea, el niño empieza a integrarse a la comunidad. Es algo importante porque él va adquiriendo su identidad. Recuerden que la identidad sexual se forma en la etapa fálica, pero en la etapa de la latencia, que es el heredero de todo esto que viene de estos periodos anteriores, se va a reforzar en la etapa de la latencia. Su identidad se va a reforzar. Y es muy importante porque él está asimilando todo lo que está viendo en el entorno. Los niños en la etapa de la latencia son llamados los niños esponja. O sea, son muy dados a recibir de manera abundante todo y tienen mucha capacidad en este periodo para desenvolverse. Así como puede asimilar de manera significativa y abundante lo positivo, también puede asumir de manera significativa y importante lo negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Aparecen nuevas habilidades y sentimientos. Es un niño fantasioso todavía porque tiene, imagínate, está hasta los 12 años. Pero es un niño que ya adquiere más sentido de lo que es la realidad, entiende más lo que es la realidad. Es un niño donde los intereses sexuales, genitales, ya no son su foco de atención. El foco de atención está más en entender el mundo, en la cantidad de cosas y estímulos que le proporciona el mundo, el colegio, los amigos, los útiles, ahora con la internet. Entonces está más centrado en otro tipo de cosas. Entonces, ¿dónde busca el placer el niño? En lo social. Ahora que estamos en esta época de pandemia, el hecho de estar apartados de nuestro contexto social, para algunas personas ha sido muy difícil y llevadera esta situación por eso.
porque nosotros somos seres sociables, nuestro cerebro es un cerebro social, necesita de otras personas para evolucionar. Entonces el niño en este periodo necesita amigos, necesita compañeros, necesita salir. Aquellos niños que los papás los tienen como en cárceles, ¿verdad? Aquellos padres ansiosos que no le permiten al niño su desenvolvimiento, sino que los tienen encerrados como en una cajita mágica, en una burbuja. Estos niños no van a desarrollar habilidades sociales de saludar, de compañía, de compartir, de resolver conflictos, porque en la relación con otros aparecen los conflictos con el otro. Si tú estás solo, ¿con quién vas a tener conflicto? Entonces en la relación con nosotros es muy importante. Habilidades de convivencia se aprenden en relación con nosotros. En este periodo se adquieren, la latencia es como el heredero de las etapas anteriores. Aquí se consolida todo lo vivido anteriormente. En términos generales aparece un sentimiento de autoestima, ya lo habíamos dicho, por su desarrollo social, sentimientos de pertenencia con respecto a los grupos, a los muchachos iguales, y el juego reglado, hay habilidades sociales, eso es muy importante en esta época. Se tienen influencias muy importantes, por eso los niños deben ingresar al colegio apenas termina el Edipo. Hoy en día están entrando antes porque los papás necesitan deshacerse de sus obligaciones paternas para poder ir a trabajar, entonces a los 2 años ya lo están metiendo al colegio. Pero lo que el niño realmente necesita es que en el inicio de la latencia esté en un colegio. Esté en un colegio no solo para aprender, sino para conectarse con sus superiores, con los profesores, para aprender lo que es la instrucción, para estar con amigos. Es muy importante que esté con amigos, porque se aprenden reglas, se aprende a convivir, se aprende a manejar la envidia, la tolerancia, el respeto. Eso se aprende a vivir con ellos. Y la escuela tiene un gran significado y un gran valor. Y está el valor del aprendizaje. En esta etapa, para concluir, las habilidades que se adquieren son 3 tipos de habilidades. Habilidades de tipo cognitiva, importante, de tipo cognoscitivo y de tipo social, que más o menos es lo que hemos dicho. La libido se orienta hacia esas actividades. Aprender se convierte en un placer. Usted va en un bus y usted está aprendiendo a leer y te lees todos los letreros que vas en el bus y te pones a leer todos los letreros que hay por ahí. Para ti que en las noches escuchar un cuento y que la historia del cuento sea importante, que la narrativa para ti sea una forma de entender realidades fantásticas o reales, te encanta, estás aprendiendo cosas. Habilidades cognitivas, o sea, el aprender a aprender, el aprender de nuestra propia experiencia, en hacer reflexiones de lo que yo sé, de lo que tengo que aprender, de lo que es bueno, de lo que es malo. Y habilidades innegables de tipo social. Ahora vamos a entrar en otra etapa, en la etapa genital. ¿Desde cuándo empieza la etapa genital? La etapa genital inicia desde los 12 años en adelante. Ahora vamos a ver el cuadro de todas las edades. Vamos hasta que vivamos, ojalá hasta la ancianidad todos. Pero vamos a empezar ahora hablando de lo que es el periodo genital. Este periodo genital se inicia con la pubertad. La pubertad inicia alrededor de los 12 años. Alrededor de los 12 años, puede ser un poquito antes, algunos un poquito después. ¿Cuál es la zona erógena en esta etapa? Los genitales. Pero ojo, ya no es igual que en la etapa fálica, donde el genital era fuente de placer, pero era un genital inmaduro. Ya aquí hay una maduración de los intereses sexuales y hay una maduración gonadal. Los testículos y los ovarios están maduros porque ya hay una maduración hormonal.
Hay un fuerte interés en esta época hacia el sexo opuesto en términos generales, pero también pueden aparecer las inversiones en esta época. El objetivo, ¿qué es? Es buscar un equilibrio en las diferentes áreas de la vida. La etapa genital es una etapa donde el individuo tiene que buscar y ser lo que quiere ser en la vida. Tiene que buscar un propósito en su vida. Es el nacimiento de la sexualidad adulta, por eso se llama etapa genital o etapa de la primacía genital. Ya no es solamente las conductas autoeróticas, ya las conductas están dirigidas hacia un objeto externo. La gratificación a través de un objeto sexual, no solamente con su propio cuerpo. Ya pasamos de una sexualidad parcial, enfocada en el propio cuerpo, a una sexualidad con un objeto externo, que es el objeto fuente de placer. Hay grandes cambios físicos, psíquicos y sociales. Vamos a verlos. La adolescencia, que se divide en tres: adolescencia temprana o pubertad, o pubescencia, que va de 12 a 15 años, la mediana adolescencia, adolescencia intermedia o adolescencia propiamente dicha, que va de 12 a 17 años, y la adolescencia tardía o postadolescencia, que va de 17 a 25 años. Mucha gente, el sistema colombiano, las leyes colombianas, se dice que un adulto es a los 18 años, pero eso más bien es con fines políticos para que voten, porque a los 18 años aún se es adolescente y aún se es inmaduro, pero las leyes dicen que ya puede votar. Eso no es correcto, pero así existe. ¿Qué características vamos a empezar a hablar hoy de la adolescencia temprana, de la pubertad? Hay grandes impulsos sexuales, genitales, pero ¿por qué? Por el bombardeo que existe de las hormonas. Se centra en el placer heterosexual, o sea, en buscar un objeto a través del cual descargue. Pero como les decía ahorita, pueden haber relaciones invertidas y no son consideradas patógenas. El adolescente intermedio. La característica fundamental es la asunción de la identidad sexual. La identidad sexual se forma en el Edipo, pero se experimenta y se asume en la mediana adolescencia. Y la adolescencia tardía, que está asociada con el inicio de la vida universitaria, con la consolidación de parejas y con la consolidación de la unión o el matrimonio. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Empezamos con la adolescencia temprana o pubertad. ¿Qué significa etimológicamente puber? Significa pubis o con vello. Es una persona inmadura. ¿La zona erógena cuál es? Obviamente los genitales. Ya habíamos dicho que es muy diferente a la etapa fálica. Hay cambios físicos en el varón y en la mujer, donde hormonalmente los seres quedan listos para procrear. La adolescencia temprana es la más expuesta a grandes cambios físicos, y físicos significativos y de una vez para la vida. Ya dejamos la niñez y empezamos el transcurrir hacia la vida adulta, porque la adolescencia está en el intermedio entre la niñez y la vida adulta. Algo importante en este periodo son dos grandes caracteres sexuales. Hay caracteres sexuales primarios que tienen que ver con nuestra genética y caracteres sexuales secundarios que tienen que ver con lo fenotípico de nuestra genética. Los caracteres sexuales primarios son aquellos que tienen que ver con la secreción hormonal que hace que se maduren los órganos reproductores. Y los caracteres sexuales secundarios son aquellas manifestaciones externas de los cambios corporales. Vamos a verlas. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra hipófisis, ¿verdad?, acá ubicadita en la silla turca,
esta glándula empieza a que las gonadotropinas, que son las que estimulan las gónadas, le dan la orden a las gónadas, que son los testículos en el varón o los ovarios en la mujer, para que empiecen a madurarse. ¿Qué sucede en el hombre? Al producirse, perdón, aquí hay un error, este va acá y este va acá, bueno, eso no importa. Las gónadas masculinas, ¿qué es lo que producen? Testosterona y andrógenos. Lo corrigen. Las masculinas producen testosterona y andrógenos. Y las femeninas producen progesterona y estrógenos. Cuando esto se empieza a producir, ya nuestros órganos reproductores están maduros para engendrar. Estos caracteres sexuales primarios, esto que ocurre en a nivel endocrino, a nivel interno, va a influir en mis comportamientos externos. Miremoslo acá. ¿Qué es lo que pasa? Hay grandes cambios fisiológicos en la mujer, los estrógenos, y en el hombre la testosterona. Esto va a hacer grandes cambios. Miren acá en la mujer. La glándula pineal o hipófisis va a estimular la FSH y la LTH, y eso va a tener grandes cambios en nuestro sistema reproductor. Y en el hombre, miremoslo acá. La testosterona va a madurar los testículos y por eso va a aparecer lo que son las primeras eyaculaciones nocturnas. Este es un ejercicio para que lo hagan en casa, para que repasen lo que son los caracteres sexuales primarios. Aquí tenemos el órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino. Estos caracteres sexuales primarios influyen para que se produzcan estos caracteres sexuales secundarios, que son todos los cambios físicos que vive el adolescente. Miremos. En el varón, ¿qué empieza en el varón? Las primeras eyaculaciones nocturnas, los famosos sueños húmedos. En la mujer, la primera menstruación o menarquía. Claro, porque ya se maduró. Y hay otra cantidad de cambios. No solamente los órganos genitales empiezan a cambiar, sino los cambios en la voz, los cambios en la musculatura, los cambios en el estiramiento. Vamos a irlo viendo. En las mujeres, en la mujer como en el hombre puede aparecer el acné juvenil, no en todos los casos, pero esto es por la cantidad de hormonas, y puede aparecer un acné juvenil que es transitorio. El olor del cuerpo empieza a cambiar, hay una sudoración, ya hay que empezar a usar desodorantes. En la mujer hay un aumento de los pechos, se forman de manera madura los pezones y hay un ensanchamiento de las caderas. Aumento, aparición del vello púbico, del vello axilar. En la mujer puede haber una especie de lanugo que no se desarrolla. La vulva y los órganos genitales se desarrollan y hay una mayor altura, masa muscular, etc. ¿Qué ocurre en el varón? Su voz es más grave. También hay cambios en el olor. La nuez de Adán se ve más abultada, aumenta la sudoración. Hay un ensanchamiento de la espalda y del tórax. Son cuerpos diferentes el del hombre y de la mujer. Su musculatura también se desarrolla. Aparición del vello y los genitales también se desarrollan. Aquí vemos las características en la niña que se hace mujer y en el varón que se hace hombre. Son cambios similares, los genitales cambian en ella, los genitales cambian en él. Hay un alargamiento generalizado. No sé si ustedes en el colegio cuando estaban y pasaron las vacaciones y llegaron a la pubertad,
y de pronto se estiraron y el tronco se les ve como largo y los brazos cortos y uno se ve raro porque está en una fase de estiramiento. Y ya después el cuerpo se va acoplando a mi herencia, a mi genética. Bueno, todas estas características de la adolescencia, en otros videos vamos a ver adolescencia media y tardía. ¿Cómo se dividen las edades de nuestra vida? Las edades del ciclo vital, que es lo que tenemos que aprendernos. Primera edad, segunda edad y tercera edad. Vamos a ver esas edades. La primera edad, que ya la vimos completa, sería la primera infancia. Estaría etapa oral, anal y fálica, que va hasta los 5 años. Y la segunda infancia, la que acabamos de ver, que es el periodo de latencia, que va de 5 o de 6 a 12 años. Hoy iniciamos la segunda edad. Esta segunda edad abarca adolescencia y abarca edad adulta. La adolescencia ya vimos que tiene 3 periodos: primaria, secundaria y adolescencia tardía o tardía o posadolescencia. La edad adulta también se divide en 3: temprana, media y tardía. La vemos en otras clases. Y la tercera edad, que sería la edad de la vejez, que incluye edad de la jubilación o vejez temprana, vejez propiamente dicha y la ancianidad. En otras actividades vamos a continuar viendo cada una de estas edades. Entonces, nos vemos en la próxima.